Ok, muy bien. Disculpen, parece que yo tenía problemas de sonido acá, pero ahora sí nos estamos escuchando, parece. Nos alegra mucho poder estar conectados con ustedes desde aquí, desde Charlotte, Carolina del Norte, en su programa Fe y Armonía. Volvamos a la palabra y esta noche nosotros vamos a continuar con el estudio del libro Apocalipsis. Antes de eso, quiero recordarles nuestro sitio de internet, frankfloresbible.com, donde ustedes van a poder encontrar materiales, sermones, disertaciones, estudios bíblicos, las enseñanzas de la iglesia, que algunos llaman las doctrinas de la iglesia, y también allí encuentran conexión a mis redes sociales de Instagram y Facebook, donde están eh, día a día damos un mensaje de 1 minuto en el cual usted puede escuchar alguna lección espiritual para su vida. Y también tenemos allí otras informaciones acerca de predicaciones, conferencias, etcétera. Muy pronto, con la ayuda de Dios, vamos a estar en el país de México para apoyar en un viaje misionero que se hará hacia Quintana Roo, en Chetumal. Allí vamos a estar desde el 28 de julio hasta el 9 de agosto con la ayuda de Dios. Oren por este servidor y oren por el éxito de ese viaje misionero que pronto se realizará. Queremos recordarles que si usted tiene alguna petición de oración que desee hacer, puede hacerla a través de este medio. Si usted tiene alguna pregunta que quiera formular, también la puede formular a través de este medio. Aquí la leemos, tomamos nota y en su momento contestamos su pregunta. También las peticiones de oración las puede hacer. Nos gusta orar por usted, por sus pedidos, y también si usted tiene algo que agradecer a Dios, usted puede colocarlo por escrito allí y nosotros con mucho gusto lo leemos para compartirlo con el resto de aquellos que nos están viendo y escuchando. Muy bien, sin más ni más, vamos a entrar en materia. Así que vamos a orar para comenzar con nuestro programa. Volvamos a la palabra, enfocando el libro del Apocalipsis. Padre, muchas gracias. Te damos en esta noche por esta grandiosa bendición de poder estar acá y estudiar tu palabra, especialmente, Señor, el libro del Apocalipsis, un libro que mucha gente considera misterioso, difícil de entender, un libro que a mucha gente le atemoriza por las diversas... los diversos aspectos o características que tiene, por los elementos que lo componen, porque allí hay bestias, hay guerras, hay terremotos, hay sellos, hay trompetas, hay plagas. Y estas cosas intimidan a muchos y no les animan a leer el libro porque piensan que es un libro no entendible, no apto para personas que no son especialistas en el estudio de la Biblia. Pero hemos descubierto, Señor, a través de estas noches, que tú quieres que estudiemos tu palabra y estamos precisamente ayudando, siendo facilitadores para que las personas que nos escuchan y ven puedan darse cuenta de que cualquiera puede abrir este libro y con la ayuda del Espíritu Santo entender sus páginas. Así que nos ponemos en tus manos, Padre amante. Agradecemos tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Durante estas noches hemos estado hablando acerca del libro del Apocalipsis y hemos estado diciendo que el libro del Apocalipsis está escrito en símbolos. Y como está escrito en símbolos, por supuesto, la lectura del libro se hace un poco más difícil. Muy bien, hermana Laura. Gloria a Dios por eso. Vamos a estar pendientes de su petición y de ese agradecimiento que usted le está dando a Dios. En el capítulo 1, bendiciones para usted también, hermana María Angélica. Gracias por saludar. Siempre está usted allí. Bendiciones para usted también. Bendiciones a todos aquellos que nos siguen con fidelidad en este programa y que están pendientes del estudio de la palabra. El libro de Apocalipsis, que realmente significa revelación, apocalipto,
del griego apocalipto y que significa revelación, es un libro bastante interesante. En el mismo capítulo 1, el apóstol Juan, que en griego se llama Yohanan, el apóstol Juan, desde el principio del libro, cuando él introduce, estábamos viendo el miércoles de la semana pasada, él de una vez comienza a hablar acerca de la deidad, cuando dice que es la revelación de Jesucristo que Dios, o sea, el Padre le dio para manifestar a sus siervos, que somos nosotros, las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Johanán, es decir, Juan. El Espíritu Santo, dijimos el miércoles, trabaja a través de los ángeles. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, nosotros leímos esa cita donde dice que los ángeles son espíritus, ministradores enviados en servicio a favor de aquellos que van a ser salvos. Y también hablamos acerca de las experiencias de Jesús. Cuando él estuvo en la tierra, Cristo hizo todos sus milagros a través del ministerio de los ángeles. Así está escrito también en el libro Deseado de todas las gentes, donde dice literalmente todos los milagros de Jesús fueron hechos por el poder de Dios a través del ministerio de los ángeles. Quiere decir que Jesús, que vivía en la tierra como hombre, 100% Dios, él nunca utilizó su divinidad para hacer milagros. El Padre hizo todos los milagros a través de los ángeles y Jesús simplemente tenía fe en que su Padre podía hacer las cosas. Debemos simplemente prestar atención a las cosas en la Biblia, a mirarlas con cuidado, prestar atención a las cosas que Jesús dice, cómo la Biblia lo expresa, y si es posible para usted, si es posible para usted, mirar un poco en el idioma original. Mire, decir esto hace algunos años atrás era una cosa bastante difícil de poder conseguir, pero hoy día, gracias a Dios, con toda la información que tenemos a través del Internet y en libros, etcétera, cualquier persona que pueda leer y que necesite, que quiera conocer más acerca de la Biblia, puede sin ningún inconveniente conseguirse una concordancia en los idiomas originales que se traduce al español o al inglés y de esa manera averiguar, mirar los orígenes de las palabras bíblicas y así obtener una riqueza espiritual impresionante, una riqueza espiritual que va a ayudarle a crecer en la fe y a madurar, a ser un cristiano más entendido de la palabra de Dios y que por supuesto al entender más, al comprender más, su mente se amplía y al estudiar con otros, al enseñarle la palabra a otros, tiene la capacidad de poder decirle más cosas de las que antes le decía. Por eso la insistencia y por eso este ministerio, por eso el programa se titula Volvamos a la palabra, porque hemos abandonado la palabra, nos hemos dejado llevar por la tradición que inclusive ha entrado en esta iglesia que nosotros militamos, en la iglesia adventista, ha entrado también esta tradición de llegar y simplemente llegamos al templo, nos sentamos en el culto, escuchamos, a veces ni siquiera llevamos el libro sagrado porque nos proyectan los versículos en una pantalla o tenemos un celular y entonces agarramos el celular y en el celular tenemos todo, ahí miramos y esa no es la idea, ese no es el plan. El plan es que tú y yo, con la gracia de Dios, tengamos un libro en blanco y negro, un libro que no puede ser modificado como podría ser modificado esto electrónicamente. Estudiarla, mirarla, a ojearla. Dice la sierva de Dios que las hojas de la palabra son el árbol de la vida para nosotros. Cada vez que nosotros abrimos la palabra, estamos comiendo las hojas del árbol de la vida.
Así que mis hermanos, en el libro del Apocalipsis nosotros encontramos esta introducción y el apóstol Juan, que fue quien lo escribió, estaba desterrado en la isla de Patmos. Él fue desterrado allá con el propósito de que muriera en esa isla rocosa que se encuentra en el mar Egeo, donde solamente enviaban a los criminales para morir. Juan, un anciano ya, un anciano de 90 años, fue enviado a esa isla condenado a trabajos forzados, a picar rocas, etcétera, hasta que muriese. Primero, él fue echado en una olla con aceite hirviendo y Dios hizo un milagro y ni siquiera se quemó. Así como Dios hizo un milagro con aquellos tres jóvenes en el horno de fuego, cuando ellos rehusaron adorar la imagen que levantó Nabucodonosor. ¿Recuerdan? Aquella imagen que medía 60 por 6. Ellos rehusaron adorar esa imagen y le dijeron a Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor les dijo que los iba a matar si no adoraban la imagen, ellos dijeron, nosotros no tenemos ningún problema en contestarte acerca de esto. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Él nos puede librar. Y le dijeron, Él nos va a librar de tu mano, oh Nabucodonosor. Y todavía fueron un poco más allá. Me encanta esa historia. Le dijeron, y si no nos libra, imagínense, ellos estaban a punto de ser echados en un horno de fuego que fue calentado 7 veces más. Y dijeron, Dios nos va a librar de tu mano. Pero si no nos libra, sepas, Nabucodonosor, que no vamos a adorar tu imagen, no adoraremos a tus dioses. Nabucodonosor se llenó de ira, su rostro, dice la palabra, se demudó y los mandó a echar en el horno de fuego. Y después que los echaron atados con sus mantos, sus turbantes, sus sandalias y atados. Y dice la Biblia que Nabucodonosor entonces se puso a mirar bien y aunque eran 3 los muchachos que habían echado en el horno, él veía 4 y dice la Biblia que él veía que la apariencia del cuarto era como la del Hijo del Hombre, porque por el testimonio que Daniel le había dado a Nabucodonosor, él ya tenía una idea de cómo era el Hijo de Dios. Y entonces estos muchachos fueron librados de la mano de Nabucodonosor, salieron del fuego ilesos. La Biblia dice que el milagro fue tan poderoso, y es que ese es Dios, hermanos, bendito sea el nombre de Dios. El milagro era tan poderoso que ni siquiera olor a humo había en sus ropas. Así que nosotros nos podemos imaginar, cuando nosotros estudiamos estas cosas, cuando abrimos el Apocalipsis, fíjense bien que estudiando la vida de Juan, esto nos lleva a pensar en lo que pasó con los 3 jóvenes hebreos. Y esa historia está en el libro de Daniel. Y es que los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados juntos, porque el primero, Daniel, es una profecía y Apocalipsis es una revelación. Apocalipsis revela lo que Daniel profetiza. Así que entonces estos 2 libros se conjugan para que nosotros podamos tener una experiencia espiritual única, increíble. Así que hermanos, al seguir con el estudio del libro del Apocalipsis, nosotros vemos que en el versículo 3 aparece una bienaventuranza. La Biblia dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En el versículo 1, dice que la revelación debe ser manifestado a sus siervos
o debe manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y lo dice en el versículo 3 que el tiempo está cerca. En el versículo 4 describe al Padre como aquel que es y que era y que ha de venir. En el versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes. En el versículo 8 dice, el que es y que era y que ha de venir. Así que el énfasis en este capítulo 1 y también en el capítulo 2, donde dice en el versículo 5, vendré pronto a ti. En el versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. En el versículo 25 del capítulo 2 dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. En el capítulo 3, versículo 3 dice, vendré sobre ti como ladrón. En el capítulo 3 y versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto. En el capítulo 4 y en el versículo 8 dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, el libro del Apocalipsis está lleno de la promesa que Cristo va a regresar pronto. Cuando el Apocalipsis dice que las cosas deben suceder pronto, es porque van a suceder pronto. Gloria a Dios, María Angélica, así es. Y es que el apóstol Pablo también dijo algo bien interesante cuando él dijo que Jesús tiene que venir pronto y él describió la segunda venida y habló de la resurrección de los muertos. Pablo en Corintios habla de cómo los muertos van a resucitar con nuevos cuerpos, que lo mortal va a ser vestido de inmortalidad. La Biblia en general, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está repleta de la promesa que Cristo pronto vendrá. Así que el Apocalipsis, que está al final del canon bíblico, mas no fue el último libro de la Biblia que se escribió, nos repite vez tras vez que Jesús va a volver pronto. Y volvemos al versículo 3, donde dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En los tiempos antiguos, en los tiempos del apóstol Juan, cuando él recibió la revelación del Apocalipsis y cuando escribió, las cosas no eran como son ahora. Juan no tenía un computador para escribir. Juan tampoco tenía un celular para grabar su voz y mandarlo. Esta revelación tuvo que ser escrita en cuero, en pergaminos, poco a poco. Y recuerden que Juan era un anciano. Lo más probable es que Juan haya tenido a alguien que le escribió esto, si es que él mismo no lo escribió, porque su visión a esa edad no era la misma que cuando él era joven. Y él dice aquí, bienaventurado el que lee. Noten ustedes noten ustedes cuál es el mensaje que el Señor Jesús le dice a Juan acerca del Apocalipsis. Está en el versículo 11 del capítulo 1. Dice, ¿qué decía? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Así que como vemos, a Juan se le dio una orden específica. La orden era que escribiera lo que estaba viendo y lo enviara a las 7 iglesias que estaban en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, una vez que él recibe la orden, porque vamos a leer los versículos 9 en adelante del capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo,
estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Noten ustedes, al leer el versículo 9, nosotros nos damos cuenta que el versículo 9 no podría estar antes del versículo 11. Porque en el versículo 11 es cuando Jesús le dice a él, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Pero en el versículo 9 ya él está escribiendo, ya él está diciendo que él fue copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Eso nos enseña a nosotros, hermanos, una cosa muy importante acerca de la Biblia. Los eventos bíblicos no están escritos siempre en orden cronológico. Es decir, no es que un capítulo inmediatamente sigue al otro. Y usted me va a decir, bueno, pero entonces, ¿cómo hago yo para saber? Vamos a mirar un ejemplo clásico que a mí me gusta mucho citar acerca de esto. Está en el libro de Daniel. En el libro de Daniel es el libro de la profecía por excelencia. Allí está la profecía de los 1260 días años que comenzó en el año 538 y terminó en el año 1798 después de Cristo. Allí está también la profecía de los 2300 días años que comenzó en el año 457 antes de Cristo con la orden de Darío, Ciro y Artajerjes y terminó en el año 1844, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y comenzó el juicio investigador. En ese libro de Daniel, allí están esas profecías y hay otras profecías. Pero yo quiero llamarles la atención a lo que sucede en el libro de Daniel. Noten ustedes, noten ustedes que en el capítulo 5 del libro de Daniel está la experiencia cuando Belsasar, el rey de Babilonia, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 estaba bebiendo vino. Y dice la Biblia que él se emborrachó y mandó a traer los vasos sagrados del templo que Nabucodonosor, su padre, que realmente era su abuelo, había traído de Jerusalén y que los había guardado allí, y adoraron a los dioses de piedra, de madera, de metal, que no hablan ni oyen. Todo eso lo dice capítulo 5 de Daniel. ¿Y qué sucedió? Cuando estaban ellos en esa orgía, porque allí estaban sus príncipes, allí habían un montón de concubinas del rey, todos tomando vino, tenían una orgía. Cuando estaban en medio de ese bochinche, de esa orgía, los brasileños dicen de ese barullo, de ese desorden, de esa idolatría, de esa blasfemia, de ese reto abierto, rebeldía hacia Dios. En medio de eso aparecieron los dedos de una mano y empezaron a escribir en lo encalado de la pared y escribieron aquel mensaje famoso Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que usted seguramente ha leído, y si no lo ha leído, lo invito para que lea el capítulo 5 de Daniel. Y dice la Biblia, noten ustedes, capítulo 5, versículo 29 hasta el 31. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche, dice el versículo 30 del capítulo 5 de Daniel, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Se murió Belsasar, capítulo 5, empieza el capítulo 6 y allá para la de Darío, el rey de los persas, que empieza a constituir gobernadores sobre las provincias. Bye, bye, Belsasar. Pero entonces usted sigue leyendo el libro de Daniel y llega al capítulo 7. ¿Y qué pasa en el capítulo 7? Escuche cómo empieza. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. ¿What? Pero espérate, ¿cómo es eso? No que murió en el capítulo 5 y el versículo 30.
Entonces ahora Daniel nos está relatando un sueño que él tuvo en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. ¿Se dan cuenta? Entonces la Biblia no está escrita en orden cronológico. Lo que pasó en el capítulo 7 fue primero que el capítulo 5, porque el primer año de Belsasar había sucedido antes que él muriera. Quiere decir que las escenas del capítulo 7, esa visión, ese sueño, lo tuvo Daniel antes que Belsasar muriera. Así que cuando nosotros estudiamos la Biblia, necesitamos ser conscientes que la cronología bíblica no siempre va en orden. Y cuando leemos los versículos, necesitamos prestar mucha atención al contenido de cada versículo, a las palabras de cada versículo. Por eso es bueno, es una buena idea, si usted va a tomar en serio el estudio de la palabra de Dios. Es un consejo que trae mucha bendición. Tener en su casa más de una versión de la Biblia. La Biblia, mis queridos, viene por versiones. La versión que yo tengo acá, esta versión, es la versión Reina Valera del año 1960 con referencias bíblicas. Pero existe la versión Reina Valera del año 1909. Existe también las versiones católicas. Por ejemplo, está la versión de Torres Amat, una versión bíblica muy buena, por cierto. Es una versión bíblica que se ajusta mucho a la traducción del original del hebreo, luego a los lenguajes nuestros, latín, español, etcétera. Está la versión católica que se llama la Biblia de Jerusalén, que también es muy buena. Hay versiones bíblicas modernas, como por ejemplo, Dios habla hoy, como por ejemplo la versión internacional, como por ejemplo la nueva Biblia revisada. Yo te puedo dar un consejo, te puedo dar un aviso que te lo voy a dar por la experiencia que tengo estudiando la palabra, por lo que he notado, por las cosas que he escuchado de las personas que leen la palabra, etcétera. Hoy día, mis queridos, a las personas que estudian la Biblia o que leen la Biblia, les gusta más utilizar las versiones modernas porque el lenguaje es más coloquial. El lenguaje es más del pueblo, es más entendible. Esta versión, por ejemplo, habla en un español un poco antiguo y a algunas personas se les hace difícil leer, por ejemplo, vosotros, amados, sentís, escucháis, habláis, entendéis. Se les hace difícil leer esas cosas. Pero te lo voy a decir con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Las versiones más antiguas son las mejores. Las versiones más modernas pierden el sentido de lo que la Biblia quiere enseñar en los versículos. Y eso es un trabajo muy bien pensado del enemigo de Dios, de Satanás, porque él quiere que cuando tú estudies la Biblia no encuentres allí las palabras que te van a hacer efecto en tu mente para convertirse en palabras de vida para vida. Así que te recomiendo que uses siempre versiones más antiguas. Y volvemos al libro del Apocalipsis, donde dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras y guardan. ¿Por qué Juan dijo, bienaventurado el que lee en singular, y luego dijo, y los que oyen y guardan las cosas en ella escritas? Cuando Juan dijo el que lee, él se estaba refiriendo a la persona que en aquel tiempo iba a tomar el pergamino con las palabras que él escribió en el griego o en el arameo
y se iba a parar frente a la congregación de las iglesias a las cuales se mandó esto: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El que lee iba a leer todo el contenido del libro a la iglesia que se reuniera. Pero un momento, todavía no hemos terminado. Hoy día, si yo escribo un libro y yo quisiera que el libro se leyera en muchos lugares en Estados Unidos o en Colombia o en Venezuela, de donde yo soy, o en cualquier otro lugar, yo tomaría el original, lo llevaría a una imprenta y entonces le pediría a ellos que por favor me hagan unas cuantas copias del libro. Yo necesito 5,000 copias o 10,000 copias o 20,000 copias, dependiendo de lo que yo piense de cómo el libro se va a leer y cuánta gente lo va a leer. ¿Por qué yo pido hacer tantas copias? Porque es lógico que si yo escribo un libro y quiero que la gente lo lea, yo no puedo esperar que vayan leyendo el mismo libro de mano en mano las personas que lo van a leer. Bueno, eso que yo estoy diciendo que yo no podría esperar hoy que suceda es exactamente lo que sucedía en los tiempos de los apóstoles. Cuando ellos escribían algo, por ejemplo, el Apocalipsis, debía ser leído en 7 iglesias, en 7 congregaciones. ¿Y qué creen? ¿Que hicieron copias del Apocalipsis para leerlo? Primero fue a una iglesia, después fue a otra iglesia, después fue a otra iglesia. Ahora, es verdad que en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Juan, había ciertos personajes que se llamaban escribas. Los escribas estaban encargados de escribir, valga la redundancia, copias del libro sagrado para que muchas personas pudiesen leer lo mismo. Sin embargo, ese era un trabajo que tomaba tiempo, porque los escribas no usaban bolígrafos de los que tenemos hoy día, que tienen el tubo con la tinta y que van escribiendo seguido. No, ellos tenían que utilizar una especie de plumero o una especie de palito con unas plumas y entonces mojarlo en la tinta y escribir. Y cuando se acababa, mojar en la tinta y escribir. Mojar en la tinta y escribir. Pero hay otra cosa interesante. Los escribas eran tan cuidadosos cuando escribían la palabra que cada vez que aparecía el nombre de Dios, ellos dejaban a un lado el lápiz o el palito con que estaban escribiendo, lo colocaban a un lado y agarraban uno nuevo para escribir el nombre de Dios, para no blasfemar y tampoco quitarle santidad al nombre de Jehová. Así que no era un trabajo fácil. Era un trabajo que merecía mucho tiempo. Entonces, ellos tenían que pesar qué era más fácil. Esperar a que los escribas copien el libro de Revelación para llevárselos a las 7 iglesias, o tomar el que tenemos e irnos de iglesia en iglesia y entonces leerlo. Sea como sea el caso, siempre era una persona el que leía el contenido del libro. Ahora, hermanos, mire usted esto. Nosotros, los que adoramos a Dios, los que estamos en la iglesia, cuando vamos a la iglesia y estamos escuchando el culto, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros escuchando el culto? Bueno, si usted es adventista y usted asiste a un templo adventista, si usted es de los que llega temprano, la escuela sabática comienza alrededor de las 9 o 9:15. Y luego usted se sienta a escuchar, ve el programa de la escuela sabática, luego está el repaso de la lección de la escuela sabática, luego vienen los anuncios, después viene la oración, después viene el culto divino.
Y por allí como a las 12, 12:30, vamos a ponerle por tarde, la 1, usted está saliendo de la iglesia y se va para su casa. ¿Cuántas horas? 3, 4 horas pasó usted en la iglesia. Dígame, de todo el tiempo que usted pasó en la iglesia, ¿cuánto de ese tiempo fue escuchando la palabra? ¿Verdad que no mucho? Usted vio un programa tras otro, escuchó himnos que la gente canta, escuchó anuncios, escuchó oraciones. Algunos participaron del repaso de la lección y si no, escucharon al maestro dando la lección y nadie habló. Y después escucharon un sermón donde se citan algunas cosas de la Biblia, porque si es un sermón que habla de la Biblia, porque hay sermones en los cuales la gente no abre la Biblia, increíble pero cierto. Si el sermón fue bíblico y se abrió la Biblia, tal vez leyeron algunos textos de la Biblia, pero en ningún momento, por lo menos en los más de 45 años que yo tengo en la iglesia, jamás yo he visto a un predicador que se levante en el púlpito y abra un libro de la Biblia y lo lea de principio a fin. Yo nunca he visto eso. Puede ser que haya pasado, puede ser que tú tengas esa experiencia, pero yo nunca la he tenido. Sea como sea el caso, ¿cuánto tiempo levantar del púlpito al pastor? Sí, eso también es verdad, hermana María. Pasan muchas cosas en la iglesia. Necesitamos una reforma en la adoración. Necesitamos una reforma en nuestros cultos porque hemos llegado al punto de que nuestros cultos se han convertido en una atención a las formas y hemos perdido el fondo. Estamos más preocupados por los programas que lo que deberíamos estar preocupados por adorar a Dios. Y por lo tanto, como eso está sucediendo, la espiritualidad del pueblo ha caído y ahora nos encontramos en grado cero, totalmente congelados espiritualmente. Entonces, regresando al punto, el apóstol Juan dijo, bienaventurado el que lee. Entonces, esta persona leía el libro de la Revelación de inicio a fin. Desde el capítulo 1, en este caso nosotros tenemos capítulos y versículos, pero ellos en aquel entonces leían de corrido todo porque no había capítulos, ni versículos, ni divisiones, ni puntos y apartes, ni párrafos. Todo era seguido. Y leían todo el libro y la gente estaba allí escuchando todo lo que leía aquel hombre que estaba leyendo. Bienaventurado, dijo Juan, el que lee. Pero también son bienaventurados, dice la Biblia, los que oyen. Ahora usted se da cuenta de que esto de que bienaventurado el que lee y los que oyen, no es que usted es bienaventurado porque abre el internet y pisa un botón, le da play para usted escuchar lo que están diciendo de la Biblia. No, en aquel entonces las personas no tenían la ventaja que tenemos nosotros hoy, que usted sale de su casa, bueno, también depende del país donde usted viva, ¿verdad? Pero en este país, en Estados Unidos, nadie tiene excusa para no tener una Biblia en blanco y negro. Nadie. En este país, usted puede conseguir una Biblia en cualquier parte. Gratis se la regalan. Cualquier versión de la Biblia. Usted se va a una librería evangélica, cristiana, adventista, católica, y en cualquier librería, usted se va a una librería secular y allí va a encontrar que venden Biblias. Así que no hay excusa. Aquellos que desean o que prefieren tener la Biblia en su celular, lo hacen porque no quieren leer. Eso es todo. Hay personas hoy día que utilizan la Biblia en el celular
porque ya no ven bien y no quieren usar lentes, y entonces como la luz del celular alumbra las palabras, se les hace más fácil leer la Biblia en el celular. Yo respeto, yo respeto cada elección porque todos tenemos libre albedrío, ¿verdad? Y cada quien toma las decisiones que quiere y que piensa que son las mejores para su propio beneficio o provecho. Pero déjame decirte una cosa. Nosotros estamos viviendo en una era de tecnología que abraza, abarca, se expande por todo el mundo. El ser humano es falible. Los seres humanos cometemos errores. Y Dios, hermanos, sabe hablar a veces, y muchas veces lo hace, muchas veces nos habla con amor, nos dice las cosas y nos extiende la misericordia. Pero llega un día en que Dios dice, mi pueblo no me está escuchando. Yo voy a tener que cambiar la estrategia con ellos. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría en el mundo si los satélites que rodean al globo terráqueo y que transmiten el Internet se apagaran o fuesen destruidos por una lluvia de meteoritos o pasara algo? ¿Qué va a pasar con todos aquellos que tienen la Biblia en el celular? Bye bye Biblia, se acabó. Entonces, ¿qué vas a leer? ¿Qué va a pasar con todos aquellos que escuchan la Biblia a través del Internet? Bye bye Biblia. ¿O qué va a pasar con aquellos que hacen el culto porque tienen la matutina grabada en el Internet o porque escuchan al pastor tal o a fulano o a sutano? Bye bye el culto, se acabó. ¿Por qué? Porque se convirtieron en dependientes de algo que puede fallar. ¿Me va a decir que no puede fallar? Pues claro que puede fallar. Si se va la luz, falla. Si la señal del satélite se pierde, falla. Y si tú estás confiando en eso para estudiar la palabra, estás mal. Pero si tú tienes eso en blanco y negro, esto no puede fallar. Así que yo te recomiendo que consigas tu Biblia en blanco y negro, en papel, y que la estudies, la subrayes, la escribas, hagas notas y te vayas aprendiendo los versículos de memoria, que es mucho más fácil aprendérselos así que teniéndolos acá. La otra razón por la cual la gente le gusta tener la Biblia en celular es porque allí hacen búsqueda rápida de los libros y ustedes saben cuál es la razón. No saben el orden de los libros de la Biblia. No lo conocen. Juan dijo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Así que el que leía a la congregación en la sinagoga era bienaventurado y los que escuchaban lo que Juan había escrito también llevaban una bendición, pero la bendición se extiende a los que guardan. Ahora, hermano, entendamos que la persona que leía el mensaje en aquel tiempo se iba y con él se iba el rollo. Quiere decir que ellos tenían que prestar mucha atención a lo que estaba leyendo porque no lo iban a volver a escuchar. Por supuesto, después que pasaba el tiempo, cuando el escriba ya hacía suficientes copias, llegaba a esa sinagoga o a esa congregación una copia del libro, pero era una copia para ser leída para todos. Una vez Jesús entró en una sinagoga y dice la Biblia, dice el evangelista, que se le dio el rollo del profeta Isaías para leerlo y entonces leyó una parte que se refería a él. Esa era la forma como se hacía el culto. Se invitaba a alguien a leer, se le daba el rollo que se quería leer para ese día y los rollos eran conservados y guardados allí mismo, pero nadie se llevaba el rollo a su casa. Solamente las personas que tenían mucho dinero podían lograr que un escriba hiciera la transcripción
de la palabra para ellos, de las porciones de la Biblia, porque venía en porciones, estaba la porción de Moisés, estaba la porción de los Salmos, estaba la porción de los profetas, y todo ese contenido desde Génesis hasta los profetas, a eso se le llamaba la ley. Sí, hermana, eso es verdad. Somos muy bendecidos de tener nuestra propia Biblia. Gracias por ese comentario, hermana María Angélica. Entonces nosotros hoy día, hermanos, nosotros no podemos darnos el lujo de llegar a pensar que con las herramientas que tenemos, que para nosotros supuestamente son más fáciles, nosotros no podemos darnos el lujo de llegar a creer que ese es el camino que Dios quiere que tomemos. Repito, yo respeto tu decisión porque tienes libre albedrío y tú puedes tomar la decisión que tú quieras. Pero la palabra de Dios que abunda en el mundo hoy es el momento en que tú tienes que conseguir tu ejemplar para que la estudies con calma y la grabes en tu memoria, en tu mente. En el capítulo 1, el apóstol Juan está dando una introducción al libro Revelación. Y en ese capítulo, en los versículos 4 al 8, él se concentra en saludar a las 7 iglesias a quienes él escribió el libro y dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando nosotros leemos ese versículo, inmediatamente llegamos a pensar que allí se está hablando de Jesús, porque dice: paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Como nosotros tenemos en nuestra mente que el que va a venir es Cristo, enseguida pensamos que ese es Jesús. Pero el versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Entonces, en el primer plano, cuando Juan envía el saludo a las 7 iglesias, les habla en nombre del Padre. Y después les habla de Jesucristo. Y después él también menciona a los 7 espíritus en el versículo 4 que están delante del trono. Así que otra vez Juan introduce a la deidad. Yo quiero hacer un paréntesis antes de que el tiempo se me vaya a terminar. Yo quiero hacer un paréntesis para hablar a las personas que están escuchando, a los que van a escuchar después, porque este programa será grabado y ya luego lo posteamos en mi página web y usted lo puede accesar desde mi página de internet. Puede accesar este programa y los anteriores que están grabados y colocados allí en mi canal de YouTube. Y en nuestras iglesias, hermanos, existe un fenómeno. El fenómeno que existe en nuestras iglesias es que hemos colocado a Jesús por encima del Padre. Hemos cometido este error de tal magnitud que hasta en nuestras oraciones se refleja la gravísima equivocación. Cuando decimos: querido Jesús que estás en los cielos. Eso sucede mucho, especialmente entre nuestra juventud. Pero yo no culpo a la juventud, yo culpo a los adultos. Y no es que culpo en el sentido de que juzgo, sino que yo adjudico la raíz de esa equivocación o error a la actitud que los adultos hemos tenido cuando oramos. Esa equivocación viene de la tradición católica de los jesuitas.
quienes colocan a Jesús por encima del Padre. Así que en nuestra iglesia se ha infiltrado muy sutilmente la idea jesuita de que Jesús es más importante que el Padre y que Jesús ama a la humanidad más de lo que el Padre nos ama. Blasfemo 100% el pensamiento. Jesús dijo, el mismo Padre os ama. La Biblia dice que Jesús vino al mundo porque el Padre lo dio. Es el Padre el que envió a Cristo para salvarnos del pecado. Pero nosotros hemos cometido este grave error porque no estudiamos la palabra. Cuando Jesús, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Jesús fue muy claro, hermanos. Él dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Él no dijo, vosotros oraréis así, querido Jesús que habitas en la eternidad. Jesús no es el sujeto de la oración, Él es el objeto de la oración. Jesús es aquel en el nombre de quien nosotros debemos orar, pero Él no es el nombre a quien debemos dirigirnos. Cuando tú hablas y oras pidiéndole a Jesús, tú le estás diciendo a la deidad que el Padre no se interesa por ti. Cuando tú oras a Jesús y pides en el nombre de Jesús, tú estás haciendo una oración que no tiene ningún sentido. Estás diciéndole a todo el que te escucha que tú no sabes lo que es orar. Orar, mi querido amigo, hermano, es una conversación con el Padre, no con Jesús. Jesús, dice el apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo, es nuestro intercesor. Él no es el sujeto a quien nosotros debemos dirigir nuestras oraciones. Él no es la persona de la deidad con quien nosotros tenemos que hablar. Con quien tenemos que hablar es con el Padre. Por eso se llama Padre. Y por eso Jesús se llama Hijo. Porque Jesús, siendo Hijo, es nuestro hermano. Y el Padre es el que administra. El Padre es el que vela. Él es el que reparte los dones y las bendiciones a través de la obra del Espíritu Santo por medio de los ángeles. Fíjense, hermanos, qué tan grave error cometemos nosotros por no estudiar la palabra y por no darnos cuenta de cómo la palabra está escrita. Nosotros entonces cometemos estos errores que no deberían verse en el mundo adventista, porque a nosotros se nos catalogaba como el pueblo del libro. Se nos llamaba el pueblo del libro porque nuestros pioneros en los años 1800, ellos concluyeron las enseñanzas que nosotros creemos hoy, trasnochándose, orando y estudiando la palabra en busca de la verdad. ¿Es eso lo que estamos haciendo nosotros hoy día? No. Hoy día, mi querido, mi querida, es difícil encontrar personas que se trasnochen para estudiar la Biblia. Eso no existe. Hoy día, cuando se llama a una vigilia en una iglesia, la gente cada vez quiere tener la vigilia más y más corta, porque le da sueño. Y para cualquier vigilia que exista hoy en una iglesia, tiene que haber comida, porque si no, la gente no va.
Y nosotros sabemos muy bien que la gente asiste a una vigilia y come y después se va, porque lo que fueron es simplemente a llenar el vientre, no a orar y a estudiar la Biblia. Cuando tú estudias el libro del Apocalipsis, el Señor abre tu mente. El Señor fortifica, fortalece tus sentidos espirituales de tal manera que Él abre tus ojos para que puedas mirar lo que realmente está pasando. Es decir, ¿cómo es que hemos llegado a todas estas conclusiones? Solamente por estar leyendo algunos versículos del capítulo 1. Mira todo el material que hemos sacado solo por estudiar el capítulo 1 de algunos versículos, ni siquiera todos. Fuimos a Daniel, hemos citado a Pablo, a Hebreos, los evangelios, a Timoteo, etcétera. Y podríamos citar muchos más. Porque en el Apocalipsis, como te decía en el programa anterior, disculpen, en el Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. Y dice acá, en el Apocalipsis, en los versículos 4 en adelante, que él está dirigiéndose al pueblo que está escuchando el libro y les está dando una bendición de parte del Padre, del Espíritu Santo y de Jesucristo. Y noten ustedes que cuando habla de Jesucristo, lo llama el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Esa frase, el primogénito de los muertos, es una frase que sería suficiente para que nosotros nos quedemos estudiando aquí toda la noche qué significa la expresión el primogénito de los muertos. ¿Cuántas veces tú le habrás pasado a ese texto por encima? Y entonces ponte a pensar, si primogénito es el primero, ¿por qué llama a Jesús el primogénito de los muertos si no fue el primero en morirse? Eso no tiene sentido. ¿Por qué dice la Biblia que Jesús es el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo? Si él no fue inmolado sino hasta cuando llegó a la cruz. De hecho, nunca fue inmolado. Porque a Jesús no le quitaron la vida como se la tenían que quitar. Lo mataron en una cruz cuando él debió ser sacrificado como un cordero, porque así lo decía Isaías 53. Él vino a dar su vida por nuestros pecados, tenía que haber sido degollado por el sumo sacerdote de su época y en lugar de eso le colocaron la cruz de Barrabás en sus hombros y lo obligaron a morir en una cruz clavado como un criminal. Noten ustedes todo lo que sucedió por no estar metidos en la palabra. Entonces aquí dice que él es el primogénito de los muertos. La palabra griega para primogénito es la palabra primero en su género. Eso es lo que quiere decir. El primero en su género de entre los muertos. ¿Qué es eso del primero en su género? Bueno, Jesús es el único que ha muerto como él murió. Y es el único que se ha resucitado como él resucitó. En primer lugar, Jesús es el primero que ha muerto sin pecado. Nadie más en el mundo ha muerto sin pecado. Y es el único que ha resucitado sin haber nunca pecado. Es el único que ha muerto sin tener que haber sido muerto. Porque como nunca pecó, y como la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Jesús nunca debió morir, pero murió. Entonces eso nos lleva a nosotros a otra pregunta. ¿Por qué si no tenía que morir, murió? ¿Y por qué si no tenía pecado, le quitaron la vida? Cuando nosotros estudiamos el libro del Apocalipsis, nos encontramos en el libro del Apocalipsis el Evangelio, todo allí fusionado. Y empezamos a ver la belleza de Jesús en el libro y cómo eso afecta nuestra vida espiritual, nuestra salvación. Aquí dice que ya tenemos una hora hablando.
Y se ha acabado el programa, de hecho. Quiero agradecerles profundamente su asistencia, su sintonía. Quiero agradecerles profundamente que hayan estado allí. El próximo miércoles vamos a continuar con el estudio del capítulo 1 y vamos a mirar la visión que tuvo Juan acerca de Cristo en el capítulo 1. Yo los invito para que, número 1, se consigan una Biblia en blanco y negro, en papel, y que sea una Biblia, que sea una versión, esta versión Reina Valera del 60 es muy buena, una versión antigua, no una versión moderna. Y los quiero invitar a tu orden, María Angélica, Dios te guarde a ti también. Y los quiero invitar para que estudien la palabra, para que estudiemos la palabra. No dependan de alguien que estudie con usted. Estudie la palabra. Si usted quiere escuchar estudios de bíblicos, escúchelos, pero no dependa de eso. Estudie la palabra usted por sí mismo. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra, por el estudio del libro del Apocalipsis. Y gracias por la bendición de los hermanos que han estado allí pendientes para escuchar, por quienes oramos también, por aquellas personas que agradecieron y colocaron sus peticiones de oración, por aquellos que no lo hicieron, que las tienen en su corazón, y por aquellos que no expresaron ningún comentario, también te pedimos para que tú les bendigas. Gracias, Padre, por este libro, gracias por esta inspiración, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a regresar a tu palabra para tener clara en nuestra mente la verdadera forma de adoración que tú mereces. Alabado seas, glorificado seas para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos, para mí también, bendiciones de Dios para cada uno. Nos vemos el próximo miércoles. Volvamos a la palabra. Mediante la preparación alcanzamos el éxito. Y qué mejor éxito que el de estar preparado para la venida del Señor. Llenémonos del Espíritu Santo y percibamos cómo cada parte de la historia se convierte en un bucle que llegará a su fin hasta el día en que Cristo venga. Volvamos a la palabra. Seamos parte de las personas que quieren realizar el gran cambio mundial, aprendiendo cada día más de Él e informándonos de cómo se está desarrollando la venida del Señor. Volvamos a la palabra con el pastor Francisco Flores. Acerquémonos cada día más al regreso de nuestro Dios.